Yo siempre fui un bicho raro de ciudad. Nací, crecí y viví entre el cemento, el humo de los carros y el ruido de las presas. Para mí el silencio era algo casi desconocido. Por eso cuando mi amigo Carlos me insistió tanto en que lo acompañara a pasar una semana entera en una cabaña que la familia tenía metida en lo profundo del bosque, no me lo pensé mucho. En ese momento yo estaba hasta el cuello de estrés por el trabajo en la oficina, y la idea de desconectarme por completo, rodearme de árboles y respirar aire limpio me sonó como el paraíso. ¿Qué clase de tonto fui? Llegamos a la zona un viernes por la tarde, ya casi cuando el sol se estaba ocultando. Para llegar a la bendita cabaña tuvimos que dejar el carro parqueado en un pueblo perdido y caminar como 2 horas por un sendero sinuoso, tapado por una vegetación tan densa que la luz del día apenas lograba colarse entre las ramas. El lugar era rústico, una estructura de madera vieja pero acogedora, levantada en medio de un pequeño claro. Lo que me llamó la atención desde el principio fue el aislamiento total. Ahí no había señal de celular, ni vecinos a kilómetros a la redonda, ni tendido eléctrico tampoco. Todo se manejaba con una planta de gas y lámparas de canfín. Mientras preparábamos algo de cenar en la cocina, el ambiente estaba de lo más tranquilo. Carlos me empezó a hablar de la fauna del lugar, pero en medio de la plática cambió el tono. Bajó la voz y me dijo que los lugareños del pueblo de abajo le habían advertido que tuviera cuidado. Dicen que en esta parte del monte habita algo que no es de este mundo. Me soltó Carlos mientras picaba unos vegetales. La gente de por aquí lo llama el perro del diablo. Yo me eché a reír, por puro nerviosismo de citadino. Le pregunté si era una leyenda para asustar carajillos, pero Carlos no se rió. Se me quedó viendo muy serio y me dijo: cuentan que solo sale en las noches sin luna, cuando la oscuridad del bosque es tan cerrada que no podés ni verte las manos. Dicen que tiene los ojos rojos como brasas encendidas, que su pelaje es negro como carbón y que cuando aúlla se te congela la sangre porque es un espíritu que se alimenta directamente de tu pánico. Después de cenar nos fuimos a sentar a la pequeña terraza con un par de tragos para escuchar la noche. Al principio era bonito. El viento movía las copas de los árboles, el canto de los grillos, todo era normal. Pero a eso de las 11, las nubes taparon la poca luz de las estrellas y el bosque se tragó la cabaña. En ese mismo instante, como si alguien hubiera apagado un interruptor, se vino un silencio sepulcral. Los grillos se callaron y el viento se detuvo. Era una quietud pesada, de esas que te ponen los pelos de punta porque sentís que algo está acechando. De repente la tierra vibró. Un aullido profundo, gutural y asquerosamente largo rompió la noche. Te juro por lo más sagrado que no sonaba nada de este mundo. No era un coyote ni un lobo, tampoco un perro rabioso. Era un lamento con una fuerza sobrenatural que se te metía en el pecho y te hacía retumbar los dientes. Carlos y yo nos quedamos congelados en las sillas, pálidos, viéndonos las caras a la luz de la lámpara. ¿Qué carajos fue eso, Carlos?, pregunté en un susurro porque sentía que si hablaba fuerte, lo que sea que estuviera allá afuera me iba a escuchar. Él solo sacudió la cabeza con los ojos pelados del terror. No tengo la menor idea, me dijo, pero metámonos ya. Entramos a la cabaña, le pasamos los cerrojos a la puerta principal y cerramos todas las ventanas de madera. Apagamos las luces para no llamar la atención y nos quedamos sentados en la sala, a oscuras. Las horas pasaron con lentitud insufrible. Cada crujido de la madera vieja por el frío
o cada golpe de una rama contra el techo nos hacía saltar del sillón. Yo intentaba cerrar los ojos, pero el miedo me tenía el corazón acelerado, y para colmo, cada media hora ese maldito aullido volvía a sonar, y cada vez se escuchaba más y más cerca de la cabaña. Serían ya como las 3 de la mañana, cuando un estruendo terrible nos pegó el susto de la vida. Sonó un golpe seco y violento contra la puerta principal, como si le hubieran tirado el cuerpo de un animal pesado encima. Las maderas de la entrada crujieron. Nos levantamos de un solo golpe. Carlos agarró un machete largo que tenía detrás de la cocina y yo agarré una linterna grande de mano. Caminamos hacia la puerta con el corazón en la garganta. Carlos, con un hilo de sudor frío corriéndole por la frente, puso la mano en el cerrojo. Me volvió a ver. Tragó saliva y abrió la puerta de par en par mientras yo encendía la luz de la linterna hacia el claro. Lo que captó el rayo de luz nos dejó completamente paralizados y sin aire. Ahí, a ras del suelo, estaba la criatura. Era un perro, sí, pero con unas proporciones monstruosas, del tamaño de un ternero grande. Tenía un pelaje negro, espeso, que parecía absorber la luz de la linterna, y una musculatura tensa lista para brincar. Pero lo peor, lo que de verdad me causó un trauma, fueron sus ojos. Brillaban como un resplandor rojo, espeso, como fuego vivo en la oscuridad. El bicho nos mostró unos dientes amarillos y afilados, con un gruñido completamente aterrador, clavando su mirada en nosotros. Sentí que me leía el alma. Carlos levantó el machete con las manos temblorosas, pero el monstruo ni se inmutó. Disfrutaba vernos así, temblando como hojas. De repente tiró la cabeza para atrás y soltó otro aullido, esta vez tan fuerte que las ventanas de la cabaña vibraron. Las piernas me flaquearon y caí de rodillas del puro pánico. Antes de que Carlos pudiera reaccionar, la masa negra se lanzó al ataque con una velocidad sobrehumana. De un solo golpe empujó a Carlos, mandándolo a volar contra la pared de la terraza. El machete cayó por un lado. Acto seguido, la criatura se abalanzó sobre mí. El impacto me tiró de espaldas contra el suelo del claro. La linterna rodó por la tierra y se apagó, dejándonos en la penumbra total del bosque. Sentí el peso aplastante del bicho sobre mi pecho y el olor fétido a sangre y tierra húmeda que salía de su hocico. De inmediato, sentí el dolor desgarrador de sus colmillos, hundiéndose en la carne de mi hombro izquierdo. Pegué un grito de agonía que desgarró mi propia garganta. Pensé, hasta aquí llegué, me va a destrozar el cuello. Pero justo en ese momento, cuando ya me había entregado a la muerte, el dolor cesó. El perro se detuvo en seco. Había una pizca de luz de luna logrando colarse entre las nubes, la suficiente para ver que la criatura tenía su hocico a centímetros de mi cara. Sus ojos rojos buscaron los míos en la oscuridad. Y ahí, en esa mirada de fuego, pasó algo rarísimo. El monstruo no me vio con rabia, ni con hambre. Me vio con un terror absoluto. El bicho empezó a temblar sobre mi pecho. Soltó un lloriqueo lastimero, como el de un cachorro asustado. Saltó hacia atrás, dio un par de vueltas sobre sí mismo y huyó despavorido hacia la espesura del monte, tragado por los árboles. Carlos, gimiendo del dolor y con las costillas magulladas, se arrastró hacia mí en la tierra. Como pudimos, nos pusimos de pie. Nos metimos a la cabaña a tropezones y atrancamos la puerta usando el sillón, la mesa y cuanta vara encontramos. Pasamos el resto de la noche sentados en el piso, desangrándome yo del hombro, esperando el ataque final que nunca llegó. Al amanecer, con las primeras luces del día, salimos de la cabaña con un miedo horrible.
En el claro no había rastros del perro, solo la tierra removida, la linterna quebrada y los charcos de mi propia sangre. Bajamos al pueblo casi arrastrándonos. Nos fuimos directo a la pequeña clínica local para que me cosieran el hombro, y ahí le contamos la historia al doctor y a un par de viejos que esperaban en la sala. Los señores se persignaron. Uno de ellos, un anciano con la cara surcada de arrugas, nos vio con una mezcla de lástima y respeto. «Muchachos, ustedes vieron al perro del diablo», nos dijo con la voz temblorosa. «Son de los poquísimos que han sobrevivido para contarlo. Pero tengan cuidado, porque ese animal no es un lobo. Es el guardián de ese bosque y si los dejó vivos, fue por puro milagro». Pasaron los meses. Yo me recuperé de las heridas físicas, pero quedé maldito psicológicamente. No volví a pisar un bosque en mi vida. El ruido, el caos y la contaminación de la ciudad se convirtieron en mi refugio. Prefería 1000 veces el humo que el silencio de los árboles. Intenté olvidar el asunto, pero había algo que no me dejaba dormir. ¿Por qué el perro se había asustado al verme los ojos? ¿Qué vio en mí que le dio más miedo que el mismísimo infierno? Ayer, después de un año del ataque, Carlos me llamó por teléfono. Hacía meses que no hablábamos porque a él también le incomodaba recordar esa noche. Pero su voz al teléfono sonaba totalmente descompuesta. Estaba llorando. Me dijo: «Tenés que venir a mi apartamento ya. Encontré algo en las cosas de mi tata. Una bitácora vieja de cuando construyeron la cabaña en los años 70. Fui a buscarlo de inmediato. Cuando llegué, Carlos tenía un cuaderno viejo de cuero sobre la mesa, abierto en una página amarillenta escrita por su abuelo. Me dijo que leyera el párrafo que tenía marcado en rojo. Me acerqué, aguantando la respiración, y leí las palabras manuscritas del viejo. «El proyecto de la cabaña avanza, pero los peones tienen miedo. Dicen que el bosque está maldito. Ayer enterramos bajo los cimientos de la sala el amuleto que nos dio el chamán de la zona. Es una advertencia. La criatura que cuida este monte es una cosa de ojos rojos que llaman el perro del diablo. No es un demonio que ataca al azar. Es un espejo espiritual. El perro solo ataca a los hombres para defenderse de lo que llevan por dentro. El animal no tiene maldad propia. Él se materializa reflejando el monstruo que habita en el alma de quien lo mira. Si el perro te ataca con furia, es porque vio en vos algo mucho más oscuro y peligroso que él mismo. Y si te tiene miedo, que Dios se apiade de tu alma, porque significa que lo que llevas por dentro es el verdadero demonio». Se me cayó el cuaderno de las manos. Me quedé frío. Carlos se levantó de la silla, caminó hacia atrás despacio, alejándose de mí, y me vio con los mismos ojos de terror con los que me vio aquel perro en el suelo del bosque. Y fue en ese maldito segundo cuando caí en cuenta de la verdad. Recordé la mirada del animal. El perro del diablo no me atacó a mí. Estaba aterrorizado de lo que vio saliendo de mi propio cuerpo en la oscuridad. Y ahora estoy aquí en la ciudad, encerrado en mi apartamento. Escucho cómo los perros de todo el vecindario empiezan a aullar desesperados cada vez que paso cerca de una ventana. Ahora no le tengo miedo al bosque, me tengo miedo a mí. Esto pasó en el pueblo donde creció mi mamá. Y honestamente, si ella no me hubiera jurado tantas veces que era verdad, yo no le hubiera creído, porque suena inventado. De esas historias raras que la gente cuenta cuando se va la luz y todos empiezan a hablar de cosas del campo. Pero hay demasiadas personas que recuerdan a Ernesto.
Ernesto vivía solo al final del pueblo. Tenía una finca pequeña cerca del cerro, sembraba café y de vez en cuando ayudaba a sacar ganado cuando alguien lo necesitaba. Mi mamá decía que era un hombre callado, pero amable. De esos señores que saludan siempre aunque no hablen mucho. Y según ella, lo más raro de toda la historia es que Ernesto jamás había sido religioso. No iba a misa, no rezaba, no tenía imágenes de santos en la casa. Por eso la gente empezó a asustarse tanto después. Todo pasó durante un invierno horrible, de esos donde llueve durante días enteros sin parar. Una tarde, Ernesto subió al cerro para buscar unas vacas que se habían soltado, y nunca volvió. Al principio nadie se preocupó demasiado. A veces la gente se quedaba atrapada arriba cuando llovía fuerte. Pero después pasó un día, luego 2, y ahí sí empezaron a buscarlo. Mi abuelo fue uno de los hombres que subió al cerro, y siempre decía lo mismo cuando contaba esto. Allá arriba al monte se sentía raro. No sabía explicarlo mejor, solo decía eso. Los perros no querían avanzar y el bosque se sentía pesado. Encontraron las botas de Ernesto cerca de un riachuelo, pero solamente las botas. Y eso fue lo que empezó a poner nerviosa a la gente porque estaban acomodadas, como si alguien se las hubiera quitado con calma. Después de 3 días dejaron de buscar. La lluvia estaba demasiado fuerte y el terreno se estaba poniendo peligroso. Y honestamente, todos pensaron que Ernesto estaba muerto. Hasta que un día volvió. Mi mamá dice que fue de madrugada, como a las 4. La vecina de Ernesto escuchó golpes en la puerta de la casa. Cuando salió a ver, él estaba ahí, empapado, lleno de barro y descalzo. Dice que al principio sintió alivio hasta que Ernesto levantó la cabeza. Algo en su cara se veía mal. Su expresión no era normal. La señora le preguntó qué había pasado. Ernesto miró al cerro y luego respondió: «Me perdí». Y eso fue todo lo que dijo. La vecina le dijo que entrara a la casa, que se calentara, que había que llamar a alguien, pero Ernesto solo seguía viendo hacia el cerro, y entonces preguntó algo rarísimo: «¿Todavía suenan?». La señora no entendió. «¿Qué cosa, mijito?». Y Ernesto finalmente la volvió a ver. «Las campanas». Ella le dijo que sí, que la iglesia las había tocado hacía unas horas. Y mi mamá siempre decía que jamás olvidó la cara de la vecina contando lo que pasó después, porque Ernesto empezó a llorar inmediatamente, pero como aliviado. Y mientras lloraba repetía: «Entonces no me encontraron». Los días siguientes no fueron para nada normales. Ernesto volvió a trabajar. Saludaba a la gente, iba al pueblo, y al principio todo parecía normal, pero poco a poco empezaron a notarse cosas. Primero ya no entraba a la iglesia, ni siquiera pasaba frente a ella. Si tenía que pasar por ahí, le daba toda la vuelta al parque, aunque lloviera. Después empezaron los problemas con las campanas. Cada vez que sonaban, Ernesto se quedaba quieto, mirando para un lado y para otro, y hacia el cerro. Una vez incluso se tiró al suelo en media calle tapándose los oídos y gritando: «No les digan que estoy aquí, no les digan dónde estoy». Mi mamá dice que desde ese momento la gente empezó a tenerle miedo, porque Ernesto parecía sinceramente aterrorizado. Ya después vino lo peor. Por las noches los vecinos empezaron a escuchar voces dentro de su casa. Parecían rezos, como alguien intentando repetir oraciones sin entenderlas completamente y sin poder formarlas de manera correcta. Mi mamá dice que una señora incluso escuchó otra voz respondiéndole desde adentro. Una madrugada, el perro de la casa de al lado empezó a ladrar desesperado, como loco. Entonces el vecino salió con una linterna, pensando que había alguien afuera, pero no encontró a nadie. O eso creyó.
porque cuando iba para adentro, escuchó un ruido en el techo de la casa de Ernesto. Levantó la luz y sentado encima de las tejas estaba Ernesto, mirando hacia el cerro. El vecino le gritó que se bajara y Ernesto lentamente volvió la cabeza. Dice que tenía la cara llena de barro, como si acabara de salir de la tierra, y entonces dijo algo que después todo el pueblo repitió durante años. Ellos creen que todavía estoy arriba. Después se bajó del techo como si nada y entró a la casa. Mi mamá jura que desde ahí el pueblo cambió completamente. La gente empezó a cerrar las puertas temprano. Las misas se hacían más cortas y las campanas dejaron de sonar de noche. Ernesto empeoraba cada vez más y ya casi no hablaba con nadie. A veces se le veía parado al borde del pueblo, mirando fijo hacia la montaña, como esperando, hasta que una noche desapareció otra vez. Pero esta vez nadie salió a buscarlo. Eso es lo peor. Nadie quiso subir, ni siquiera el sacerdote. Pasaron semanas y eventualmente la gente asumió que ahora sí se había muerto. Unos meses después, un grupo de trabajadores encontró algo arriba en el cerro. No encontraron el cuerpo de Ernesto. Lo que hallaron fue una choza vieja, metida entre el matorral más espeso, y adentro era una cosa de locos. Había decenas de campanas colgadas del techo, campanas de bronce viejas, cencerros de vaca, campanitas de iglesias, todas amarradas con mecates. Pero ninguna sonaba. Ernesto les había metido barro húmedo a la fuerza por dentro, tapando el badajo para que se quedaran mudas. Mi abuelo decía que lo peor no fue ver eso. Lo peor fue que analizando la choza, se dieron cuenta de que Ernesto no la construyó para esconderse él. La choza tenía los candados por fuera. Alguien o algo lo había tenido encerrado ahí arriba durante los días que estuvo perdido. Y en las paredes, rascado con las uñas, estaba escrito el mismo mensaje una y otra vez. Si suenan, me encuentran. Por eso supieron que era Ernesto. Ahí fue donde el pueblo entendió la tortura de ese pobre hombre. Lo que sea que vive en la cumbre del cerro es ciego o se guía por el sonido. En la montaña el silencio es absoluto. Si una campana suena en el pueblo, esa criatura sabe exactamente dónde hay gente. Ernesto no le tenía miedo a las campanas de la iglesia porque fueran sagradas. Les tenía pavor porque el bendito sonido le avisaba a lo que estaba arriba que abajo había carne fresca. Y cuando Ernesto volvió al pueblo, esa cosa lo siguió. Por eso se subía al techo a mirar el cerro. Por eso se llenaba la cara de barro, intentando oler a tierra, intentando quedarse sordo. Intentaba volverse invisible para que lo que sea que bajaba a buscarlo no se diera cuenta de que él ya no estaba en la choza. El rezar sin saber las oraciones era él, tratando de imitar el ruido del pueblo para camuflarse. Y al final, se lo terminaron llevando de vuelta, porque el silencio nunca dura para siempre. Yo crecí escuchando esa historia y honestamente siempre pensé que era exageración de mi mamá. Cuentos para que uno no se metiera al monte de Carajillo. Hasta hace unos años, cuando fui al funeral de mi abuelo. El entierro fue tarde, ya casi cayendo la noche. Estábamos saliendo del cementerio que queda justo a las faldas del cerro, cuando de repente el viento sopló frío, y desde lo alto de la montaña, donde no hay nada más que árboles y neblina, se escuchó un eco clarito, el tintineo metálico, sordo, como una campana vieja a la que acaban de quitar el barro. Y en ese mismo instante, te lo juro, todas las aves del cementerio salieron volando, como huyendo de algo que ya venía bajando.
Y hemos llegado al final. Muchas gracias por haber escuchado los relatos de esta noche. Espero que te hayan gustado mucho. Espero que estés muy bien y que sigas disfrutando del resto de la noche. Si te gusta mi contenido, sabes cómo demostrarlo. Gracias y nos escuchamos la próxima. Un saludo de terror.